Nueva York, año 2040. Iba conduciendo por las calles iluminadas de la ciudad. Los rascacielos se alzaban imponentes, con sus luces brillando en la oscuridad. La gente caminaba por las aceras, algunos saliendo del trabajo, otros disfrutando de la noche. Todo parecía normal. El parabrisas reflejaba las luces intermitentes de los semáforos mientras avanzaba por las movidas calles de la ciudad. Esta sería una hermosa noche, pero tenía esa sensación, la sensación del momento previo, antes de una tormenta. Tranquilo como si todo estuviera detenido en el tiempo. Encendí la radio buscando algo de música que me acompañe, además del murmullo del motor. La radio crepitó y luego lo que parecía ser un comunicado de noticias. Las autoridades han confirmado el cierre de todas las fronteras en el estado de Pensilvania debido a un brote viral. La rápida propagación hasta el momento no hay reportes oficiales sobre la naturaleza del virus, pero se insta a la población a mantenerse atenta a nuevas actualizaciones. Me quedé sorprendido ante tal espeluznante comunicado. ¿Será real? ¿Será acaso otra versión del COVID? Otra vez una pandemia y el encierro buffet, negando con la cabeza. No seas paranoico. William, me dije a mí mismo. Seguí buscando otra estación y una música country sonó en los altavoces. Seguí conduciendo hacia la tienda. En busca de unos repuestos, el letrero de neón de la tienda de repuestos brillaba al final de la calle. Reduje la velocidad y estacioné en un costado. Bajé del auto y estiré los brazos sintiendo el fresco viento de la tarde-noche. En la piel no había mucha gente en la tienda. Solo un par de tipos merodeando por los pasillos. Me dirigí directo a la sección, que necesitaba unos minutos después con los repuestos. En mano caminé hacia la caja, entonces lo escuché. Primero fue como un rumor distante, voces alteradas. Luego gritos, un estruendo metálico y el sonido de vidrios rompiéndose. Me detuve en seco y miré a través de las puertas de cristal. No pude ver nada, entonces pagué y salí. Afuera, personas corriendo, un coche con las luces encendidas, estrellado contra un poste. ¿Qué demonios estaba pasando entonces? Lo que vi dejó sin aliento. Alguien tropezó y cayó, y en segundos, otro cuerpo se abalanzó. Sobre él, desgarrándolo con dientes y manos, un escalofrío me recorrió la espalda. Sin darme cuenta, mi mano se tensó alrededor de la bolsa con los repuestos. El caos se había desatado. Gritos, bocinazos, el estruendo de cristales. Haciéndose trizas, el pánico era absoluto. Unos corrían desesperados, mientras otros emergían de entre las sombras y se arrojaban sobre ellos, con un hambre monstruosa. No dudé, corrí hacia la camioneta. Apenas avancé unos metros, un hombre se desplomó frente a mí, su cuello convertido en una herida abierta. No tuvo tiempo de gritar antes de que otro cuerpo lo aplastara contra el asfalto, arrancándole pedazos con los dientes. Seguí corriendo, esquivando autos, empujando gente. Con el pulso golpeándome los oídos, la camioneta estaba cerca. Metí la mano. Al bolsillo saqué las llaves y me lancé dentro. Cerré la puerta de un golpe y giré la llave. El motor rugió, pisé el acelerador. El camino era un campo de guerra, autos chocados, algunos aún en marcha, y la gente corriendo por todos lados. Frené en seco para esquivar un taxi atravesado, y giré el volante con fuerza para evitar un grupo de personas que corrían entonces. La explosión, un destello naranja iluminó la ciudad y el estruendo me golpeó como una ola. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció congelarse. Me distraje y no vi el auto, que venía por un costado. El impacto destrozó la puerta del conductor. La camioneta giró sobre sí misma.
sentí un golpe seco en la cabeza y todo se fue apagando. Desperté, un pitido agudo perforaba mis oídos. Todo se sentía borroso, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté moverme, pero un dolor punzante me atravesó la cabeza. Parpadeé varias veces hasta que mi visión dejó de ser un remolino de luces y sombras. El aire olía a humo, gasolina y algo más, algo rancio metálico. Respiré hondo y traté de incorporarme. Mi frente estaba húmeda. Tal vez sangre en el parabrisas estaba hecho pedazos. El tablero deformado por el impacto, me dolían los brazos, el cuello. Pero estaba vivo. Con un gemido giré la llave. El motor se ahogó. Lo intenté otra vez. Nada, el tercer intento fue un error. El sonido del encendido parecía llamar la atención de esas cosas. Escuché un gruñido acercarse. Luego, otro. Mi estómago se encogió. Giré la cabeza y vi las sombras, moviéndose entre los autos abandonados, primero lentas, luego más rápidas. Venían hacia mí. Abrí la puerta de un empujón y salí tambaleándose. Las piernas me pesaban, pero el miedo me obligó a moverme. Corrí, pasé junto a autos calcinados, cuerpos inertes en el pavimento, carteles destrozados. A lo lejos un poste de luz titilaba, proyectando siluetas que se sacudían con movimientos erráticos. Unos metros más adelante, una tienda oscura se alzaba entre los edificios. Parecía abandonada. No lo pensé dos veces. Puse todas mis fuerzas en los últimos pasos y me lancé a través de los cristales rotos. Con el corazón latiéndome en la garganta, crucé el umbral y me fundí en la oscuridad. Mi pecho subía y bajaba con violencia mientras intentaba recuperar el aliento. El sudor me quemaba los ojos y mi cuerpo temblaba con la adrenalina, aún corriendo por mis venas. Silencio, oscuridad. Me quedé quieto con la espalda pegada a la pared, esperando escuchar algo. Parece que los perdí. El lugar estaba vacío. Apenas la luz de la calle se filtraba por los ventanales polvorientos, proyectando sombras torcidas sobre los estantes desordenados. Me moví entre los estantes hasta encontrar una puerta trasera. La abrí con cuidado y me encontré con una pequeña oficina. Había un escritorio, un par de sillas y un viejo monitor apagado. Cerré la puerta detrás de mí y empujé un archivador contra ella. No era la mejor barricada, pero serviría. Saqué el celular con manos temblorosas. 20% de batería. Desbloqueé la pantalla y fui directo a llamar a un amigo que trabaja conmigo en el taller. «Vamos», contesta, susurré, marcando el número de Michael. Nada, intenté otra vez buzón de voz. Me pasé la mano por la cara, abrí las redes sociales. Lo primero que vi fue el caos: videos de gente corriendo calles, en llamas, cuerpos retorciéndose en posiciones imposibles, publicaciones de grandes medios. Instaban a todos a buscar refugio y a trincherarse. Nadie sabía qué estaba pasando exactamente, pero el mensaje era claro: no salgan, esperen. Ayuda. Me apoyé en la silla, sintiendo el peso de la situación hundirse sobre mí. La noche cayó pesada en la ciudad, pero esta vez no vino sola. Me quedé ahí sentado, de vez en cuando el eco de los gritos en las calles. ¿Qué debería hacer durante el servicio? Aprendí que quedarse quieto demasiado tiempo podría ser un error fatal. Me movería al amanecer con la luz del sol. Al menos podría ver mejor. Trataría de descansar y ahorrar energía. Por supuesto, no logré dormir, y cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana rota de la tienda, me puse en pie. Tomé una mochila de la oficina y la llené con algunas cosas esenciales de la tienda: agua, paquetes de galletas, latas de comida que aún quedaban en la sección de deportes. Encontré un bate de aluminio, lo mejor que pude encontrar si tenía que defenderme, mientras ajustaba las correas de la mochila. El sonido de motores irrumpió en la quietud de la mañana. Me detuve.
vehículos acercándose pesados. Organizados corrí hacia la entrada y me asomé con cautela. Entre el polvo de la calle aparecieron varios camiones blindados, avanzando lentamente. Militares, un nudo en mi pecho se deshizo. La ayuda había llegado. Se movían por las calles con un altavoz, diciendo algo que no pude entender. Entonces, el sonido atrajo a los infectados, y lo que al principio parecía un rescate se convirtió en una masacre. Los militares apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando los infectados surgieron de entre los edificios y callejones, se lanzaron sobre los soldados como una ola imparable. Disparos resonaron en el aire, ráfagas de metralla arrancaron cuerpos del suelo, pero no era suficiente. Eran demasiados. Los soldados gritaban órdenes, retrocedían, algunos intentaban subir de nuevo a los vehículos, pero los infectados eran rápidos, feroces, se aferraban a ellos, los derribaban, los despedazaban sin piedad. En cuestión de minutos, la formación del ejército colapsó. Tragué saliva. Mi cuerpo no reaccionaba, solo miraba paralizado, hasta que un gruñido gutural me sacó del trance. Giré la cabeza y vi 2 infectados cerca. ¿Me habían visto? Mi instinto despertó antes que mi cerebro. Corrí. Salí disparado hacia la calle, zigzagueando entre los autos abandonados. Los infectados venían tras de mí, sus pisadas rápidas, jadeantes. No me atreví a mirar atrás. Un edificio de oficinas se alzaba a unos metros. Empujé la puerta de vidrio que se abrió de golpe, crucé el lobby y tomé las escaleras de 2 en 2. Subí sin detenerme, sintiendo el ardor en mis piernas a cada piso. Más gruñidos resonaban. No estaba solo en el edificio. Un infectado apareció en el pasillo del segundo piso. Se lanzó sobre mí, pero logré esquivarlo. Seguí subiendo. No me detuve más arriba. Una puerta se abrió de golpe, más infectados. Subí más rápido. Cada respiración era un fuego en mi garganta. El techo tenía que llegar al techo. El último tramo de escaleras parecía interminable. Cerré la puerta metálica y me lancé al exterior. El aire fresco me golpeó la cara. Sin perder un segundo, arrastré una vieja estructura metálica y la empujé contra la puerta. Golpes desesperados resonaron al otro lado. Esto no era como en las jodidas películas. No eran lentos, eran animales rabiosos. Me alejé con las manos temblorosas, viendo cómo la puerta vibraba con la fuerza de los infectados. Estaba atrapado, pero por ahora estaba vivo. Mis piernas temblaban. El aire me quemaba los pulmones, pero al menos seguía respirando. Apoyé las manos en las rodillas y cerré los ojos por un momento, mientras trataba de procesar todo lo que estaba pasando. Solo necesitaba recuperar el aliento. Solo un momento, me dije, solo cerrar los ojos, y entonces el sueño me venció. Un rayo de sol del atardecer en la cara me devolvió a la realidad. Me había quedado dormido con la adrenalina arriba. No noté el cansancio. Me enderecé y caminé hasta el borde del techo. Desde allí, la ciudad se desplegaba en una imagen dantesca. El humo se elevaba en columnas negras. Algunos edificios ardían y entre las calles destrozadas, sombras humanas corrían en todas direcciones. Disparos, gritos, sirenas en la distancia. Esto era el colapso. Apoyé ambas manos en la cornisa y exhalé lentamente por un instante. La duda se deslizó en mi mente. ¿Había algo que pudiera hacer? ¿Era posible salir con vida de esto? Cerré los ojos por un momento. Cuando los abrí, el atardecer teñía la ciudad de un rojo sangre. Me recosté contra una de las paredes del techo, con el bate apoyado a un lado. No sé cuánto tiempo pasó. Entonces un estruendo me sacó de golpe de los pensamientos. Rotores. Un helicóptero. Parpadeé varias veces. Desorientado luego,
Una voz distorsionada por un megáfono se filtró entre el ruido de la ciudad. A todos los civiles en la zona, diríjanse al Hospital Santa María. Para la evacuación, repito, diríjanse al helipuerto del Hospital Santa María para la evacuación. El mensaje se repetía en intervalos. Me puse en pie de inmediato. El hospital era mi única oportunidad. Lo había decidido. No me iba a rendir. No importaba lo que tuviera que hacer. No importaba cuánto tuviera que soportar, sobreviviría. Tomé el bate y me acerqué a la puerta, aún bloqueada. Acerqué el oído tratando de escuchar. Parece que se habían ido. Moví la estructura que había puesto con cuidado. Abrí la puerta lentamente. El pasillo. Estaba oscuro, pero no había señales de movimiento. Bajé el primer tramo de escaleras en completo silencio, sosteniendo el bate con ambas manos. Si hacía el más mínimo ruido, podía atraer a lo que fuera que aún se ocultaba en ese edificio. Piso por piso, me deslicé entre sombras y puertas entreabiertas. Un gruñido bajo resonó en los pasillos. Me congelé en el acto. Aún estaban por aquí. Tragué saliva y continué bajando por las escaleras de emergencia, moviéndome con cautela. El descenso había sido un infierno, pero al fin, después de lo que pareció una eternidad, llegué a la planta baja. El aire estaba viciado. Un silencio denso. Lo cubría todo. Di un par de pasos con cuidado. Y entonces, mi pie golpeó algo. El eco metálico de algo rodando por el suelo. Retumbó en la oscuridad. Me quedé inmóvil. El silencio se rompió con un gruñido gutural. Luego otro. El ruido despertó a la muerte. Un chillido desgarrador atravesó la penumbra. Corrí sin mirar atrás. El rugido de las bestias se mezclaba con el eco de mis pisadas en las calles desiertas. Las luces parpadeantes de los postes iluminaban apenas los contornos de las sombras que me perseguían. Giré por un callejón angosto. Salté sobre un contenedor de basura y empujé una puerta entreabierta. Atravesé el edificio en penumbras y salí por la parte trasera. No sabía cuántos aún me seguían. Doblé otra esquina jadeando. Mi corazón desbocado. El mundo giraba en un caos de siluetas y sombras. Y finalmente, después de varios minutos de terror absoluto, frené y me oculté en un lugar oscuro. No escuché nada. Me incliné con las manos en las rodillas. Aspiré profundo intentando recuperar el aliento, y entonces lo sentí. Un aliento fétido y caliente en mi nuca. Había una de esas cosas justo a mi lado. Mi piel se erizó antes de que pudiera girarme. Un estruendo sacudió la noche en disparo. La cabeza del no muerto explotó en un chorro de sangre y masa gris, y su cuerpo cayó como un saco de huesos. A mis pies me quedé paralizado. Haces mucho ruido. La voz era grave, carente de emoción de las sombras. Emergió un hombre con un rifle en las manos. Rostro curtido, ropa sucia, mirada fría. Ya lo habrán escuchado. Sígueme rápido. Los gruñidos en la distancia confirmaban sus palabras. No dudé. Corrimos entre callejones mientras el eco de los aullidos se multiplicaba. No teníamos mucho tiempo. El desconocido se detuvo junto a una alcantarilla y movió la tapa con rapidez baja. Salté sin pensarlo. El sonido de los malditos acercándose. Él descendió tras de mí. Bajamos y seguimos corriendo. De repente nos detuvimos un momento y escuchamos nada. Solo nuestras respiraciones en el desagüe bajo la ciudad. El aire en las alcantarillas era denso, cargado con el hedor de la podredumbre. Caminaba tras el hombre atento a cada sombra. La oscuridad era absoluta, solo interrumpida por la débil luz de un pequeño foco, el sonido del agua estancada, y nuestros pasos eran lo único que rompía el silencio. El hombre se detuvo ante una puerta metálica oxidada. El chirrido resonó en la penumbra, y entramos.
Era un cuarto de concreto, con cajas y tuberías. No era el mejor lugar, pero al menos estábamos a salvo. Me desplomé en una de las cajas. El cuerpo me pesaba la cabeza. Me latía. Respiré hondo y solté un entrecortado. Gracias. El hombre me estudió un momento antes de hablar. Tuviste suerte. Estabas haciendo demasiado ruido. Si no te hubieras detenido, estarías muerto. Asentí pasándome una mano por la cara. Soy William. Le extendí la mano. Nathan, Se hizo un breve silencio antes de que él preguntara. ¿a dónde ibas? Un mensaje de un helicóptero militar decía que habría evacuación en el Hospital Santa María. Nathan rió sin humor. Un helicóptero. ¿En serio crees que alguien vendrá? Negó con la cabeza. La ciudad ya está perdida. Lo más probable es que la arrasen para evitar la propagación. ¿Sabes qué tan grande es esto? Le pregunté. No tengo idea, pero por la rápida propagación, dudo que otras ciudades o estados corran con más suerte. Se apoyó contra la pared y cruzó los brazos. Descansa un poco. No tenía muchas opciones, así que asentí. El silencio se alargó, hasta que Nathan habló de nuevo. ¿Tienes a alguien afuera, familia? Me tomó un momento responder. No había pensado en ello en mucho tiempo, quizá porque aún dolía ese recuerdo. No me queda nadie. Murmuré mirando al suelo. Nathan no dijo nada, pero esperó. No sé por qué, pero sentí la necesidad de hablar. Cuando tenía 20 años, tuvimos un accidente de coche. Mi padre, mi madre y mi hermano mayor murieron en ese accidente. Solo yo sobreviví. La imagen del metal retorcido, las luces parpadeando en la carretera mojada y el olor a gasolina volvieron con fuerza. Cerré los ojos tratando de alejarlo, pero era inútil. Lo siento. Dijo Nathan sin sarcasmo ni condescendencia. Solo eso. Y por alguna razón fue suficiente. Respiré hondo y me recosté contra la pared. ¿Y tú tienes familia? Nathan no respondió de inmediato. El cuarto quedó en un mutismo inquietante, solo interrumpido por el goteo lejano del agua. Finalmente inhaló profundamente y habló con voz apagada. Mi hijo fue asesinado por un monstruo que en algún momento fue mi esposa. Sus palabras congelaron el aire. Pesadas no podía imaginar el horror que significaba eso. Y aún así, podía verlo en su mirada. Dolor puro contenido en una expresión impenetrable. Lo siento. Susurré sintiéndome torpe. El silencio volvió, pero esta vez se sentía distinto, no incómodo, sino compartido. Dos hombres en ruinas atrapados en un mundo que ya no tenía espacio para los vivos. Me incorporé y lo miré con determinación. Aún así, iré al hospital. Es la única oportunidad de salir de esta ciudad, dije con firmeza. Deberías venir conmigo. Nathan se mantuvo en silencio. Se recargó contra la pared y dejó escapar un suspiro largo, como si estuviera considerando algo que no quería aceptar. No estoy convencido de que sea buena idea. Afuera es una sentencia de muerte. Entonces, ¿qué harás quedarte aquí hasta que se te acaben las provisiones? Solté señalando las pocas latas de comida sobre la mesa. Nathan bajó la mirada, sabía que tenía razón. Está bien, pero no lo haremos por las calles. Se alejó hacia una pared y me mostró un viejo mapa de los desagües de la ciudad, señalando distintos puntos. Con el dedo dijo: este sistema de túneles nos llevará cerca del hospital sin necesidad de salir a la superficie. Es la única forma de evitar a esos cabrones. Seguí su dedo por el mapa, memorizando la ruta. Parecía un laberinto, pero cualquier cosa era mejor que enfrentarse a esas cosas en las calles. Nos moveremos al amanecer. Descansa mientras puedas, dijo recostándose contra la pared. No discutí y me recosté en el suelo frío. Creo haber dormido 1 o 2 horas.
Cuando algo me despertó un sonido sordo, lejano pero inconfundible, algo se movía en las alcantarillas. Abrí los ojos de golpe. Nan ya estaba incorporándose con la mirada tensa. Contuvimos la respiración y afinamos el oído. El sonido se repitió esta vez más. Cerca eran pasos irregulares, gruñidos ahogados, y el eco de algo arrastrándose entre los túneles no era solo uno. Nos miramos en silencio comprendiendo lo que eso significaba. Si nos quedábamos, no tardarían en encontrarnos. Tenemos que movernos, Susurró Nathan ya agarrando su mochila, y su arma. Tomé mi mochila, el bate, y nos acercamos a la salida. Espiamos por unas ranuras en la puerta y vimos 2 zombies deambulando afuera. Sus movimientos eran erráticos y torpes, pero sabía de lo que eran capaces. Tendremos que luchar, Dijo Nathan en voz baja. Me giré hacia él y vi que sacaba un cuchillo Bowie, su hoja reluciente bajo la tenue luz. No voy a usar el rifle. Asentí con mi bate en la mano, sintiendo el peso frío. Bueno, ¿estás listo? Le dije apretando la mandíbula. Nathan asintió. Que no te muerdan. Empujé la puerta con cuidado y nos deslizamos afuera en silencio. Nathan se lanzó sobre el primero, hundiendo su cuchillo en la base del cráneo del infectado. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura cayó con un ruido sordo. El segundo giró hacia mí con un gruñido gutural, su mandíbula desencajada y los ojos inyectados en sangre. Pero fue tarde con ambas manos. Blandí el bate directo a su cabeza. El zombi cayó pesadamente al suelo. Se convulsionó y luego quedó inmóvil. Contuve la respiración asegurándome de que no se moviera más. Nathan limpió la hoja de su cuchillo en la ropa de su víctima y me miró. Bien, sigamos antes de que lleguen más. Asentí y nos pusimos en marcha. Avanzamos con cautela entre las asquerosas aguas de las alcantarillas. En cada esquina veíamos más infectados. Deambulando, sus cuerpos pálidos mostraban oscuras venas bajo la tenue luz filtrada por las rendijas del alcantarillado. Nos movimos por diferentes conductos para esquivarlos con pasos cautelosos, para evitar llamar la atención. Finalmente llegamos a un punto donde no pudimos seguir evitándolos. 4 infectados bloqueaban nuestro camino. Nathan y yo nos miramos en silencio, comprendiendo lo que teníamos que hacer. No podemos rodearlos. Iremos juntos y los abatiremos uno por uno. Susurré. Nathan asintió y desenfundó su cuchillo. Yo aferré con fuerza mi bate de metal. Nos movimos en sincronía. El primer infectado ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que mi bate impactara su cráneo. Con un crujido húmedo, cayó pesadamente al agua. Nathan hundió su cuchillo en la sien del segundo, justo cuando giraba hacia él. Los otros 2 nos detectaron y se abalanzaron sobre nosotros. Uno intentó morderme el brazo, pero lo aparté de un golpe en la mandíbula, haciéndolo trastabillar. Nathan forcejeaba con el último, sujetándolo por el cuello con una mano, mientras intentaba clavarle el cuchillo con la otra. Giré sobre mis talones y hundí el bate en la espalda del mío. Con todas mis fuerzas. Cayó de rodillas, pero aún se movía. No me detuve hasta aplastarle el cráneo contra el suelo. Cuando me giré, Nathan ya había terminado con el suyo. Respiramos hondo, observando los cadáveres flotando en el agua putrefacta. Finalmente, llegamos a la escalerilla, que nos llevaría a estar un paso más cerca del hospital. Sube tú primero. Asentí, puse una mano en las escaleras y comencé a subir con cautela a medio camino. Miré hacia abajo y mi sangre se heló de la penumbra. Emergió una extremidad retorcida y viscosa que se enroscó alrededor de Nathan en un abrir y cerrar de ojos. Él luchó intentando zafarse, pero la cosa lo inmovilizó, atrapando sus brazos contra su cuerpo. ¡Nathan!, grité viendo cómo era arrastrado hacia la oscuridad. Sus ojos se abrieron con terror mientras desaparecía en las sombras.
Sin pensarlo, me deslicé rápidamente por la escalerilla, aterrizando con un chapoteo en el agua fétida. Mis ojos se movieron frenéticamente en la penumbra, buscando a Nathan. El agua se agitaba con burbujas, ascendiendo a la superficie. Algo se movía en la oscuridad del túnel. Me adentré siguiendo el movimiento del agua, mi bate aferrado con fuerza. Escuché un forcejeo, y entonces lo vi. Nathan estaba siendo arrastrado por ese tentáculo. Era como una lengua grotesca. La seguí hasta su origen, y en la oscuridad del túnel lo vi una criatura que apenas pude comprender. A simple vista su silueta era alta y deforme, con tumores por todo su cuerpo. De su boca colgaban retorcidos apéndices viscosos, uno de los cuales se enroscaba alrededor del cuerpo de Nathan. A pesar de la distancia, podía sentir un olor fétido y nauseabundo, y un espeso humo verdoso rodeaba su cuerpo. Nathan forcejeaba, pero parecía estar siendo asfixiado por la fuerza constrictora de la lengua. No lo pensé. Corrí hacia ellos y levanté mi bate listo para golpear. De repente un gruñido desgarrador sonó a mi costado y me tacleó con fuerza, tirándome al suelo un infectado. Sus dientes amarillentos chasqueaban tratando de alcanzar mi garganta. Con todas mis fuerzas, interpuse el bate entre su mandíbula y mi cara, sosteniéndolo con desesperación. Nathan seguía forcejeando con la retorcida lengua que lo arrastraba bajo el agua. Sus músculos temblaban por el esfuerzo, pero finalmente logró liberar un brazo. Con un movimiento rápido, sacó su cuchillo y lo hundió en la grotesca extremidad. Cortándola de un solo tajo, la criatura emitió un chillido espantoso, y Nathan se liberó jadeando. Sin perder un segundo, lo vi tomar su rifle y apuntar hacia mí. Un solo disparo resonó en las alcantarillas, destrozando la cabeza del infectado que me tenía atrapado. Me aparté de su cuerpo inerte y me puse rápidamente en pie, con la adrenalina aún corriendo por mis venas, cuando Nathan se dio vuelta para disparar a la criatura del humo. Ya no estaba. Había desaparecido en la oscuridad. El estruendo de ese disparo se expandió como un eco interminable, y pronto nuevos sonidos comenzaron a llenar el túnel. Gruñidos, pasos acelerados, el chapoteo del agua agitada. Muchos más se acercaban. Nathan me miró con urgencia y gritó: ¡corre! Corrimos por las alcantarillas, el eco de nuestros pasos mezclándose con los gruñidos y chillidos que se acercaban cada vez más. El hedor putrefacto y el sonido del agua sucia salpicándonos rodeaban mientras nos apresurábamos hacia la escalerilla metálica. Nathan subió primero, empujando con fuerza la tapa de la alcantarilla. Apenas tuvo espacio suficiente. Se deslizó fuera y yo lo seguí de inmediato. Cuando ambos estuvimos afuera, dejamos caer la tapa con un golpe seco. Nos giramos con rapidez, jadeando, y nos encontramos con la ciudad aún sumida en la penumbra. Las calles parcialmente en silencio, solo interrumpidas por gritos distantes y algunos disparos esporádicos. La luna iluminaba las calles desiertas, proyectando sombras inquietantes sobre los restos de autos abandonados y edificios destrozados. La ciudad no era un refugio, era un cementerio en movimiento. Nathan se giró hacia mí con el rifle en mano. Tenemos que movernos rápido, murmuró en voz baja. Asentí y respiré hondo. El hospital estaba cerca, pero aún no podíamos cantar. Victoria nos movimos con cautela, manteniéndonos en las sombras. Mientras avanzábamos, de pronto, vimos un auto en medio de la calle adentro, lo que parecían personas atrapadas afuera. 5 de esos malditos no muertos rodeaban el vehículo golpeando las ventanas con manos putrefactas, tratando de alcanzarlos. Nathan y yo nos miramos y asintiendo, nos acercamos con sigilo y nos ocultamos tras un auto volcado, mientras pensaba en la mejor forma de distraerlos. Vi una lata de aluminio tirada a unos metros de nosotros,
La tomé con cuidado. Calculé la distancia y la lancé con fuerza hacia un callejón cercano. El sonido metálico resonó en la calle vacía. Los 5 infectados alzaron la cabeza y se giraron en dirección al ruido. Con gruñidos hambrientos, corrieron a alejarse del auto. Nos movimos rápido. Nathan abrió la puerta del auto con cuidado y 2 jóvenes nos miraron con una mezcla de terror y esperanza. Un hombre y una mujer de unos 25 años. «Muévanse», les dijo. Nathan no dudaron. Salieron apresurados y nos siguieron. No teníamos mucho tiempo antes de que los infectados volvieran. El hospital estaba cerca solo unas cuadras más y podríamos encontrar refugio cuando de repente el joven dijo: «Miren», señalando un auto de policía estacionado en la calle. «hay armas adentro». Antes de que pudiera detenerlo, el chico se lanzó hacia el vehículo y tiró de la manija de la puerta. Entonces, un sonido nos golpeó como un martillazo en el pecho. La alarma resonó con un estruendo que pareció sacudir toda la ciudad, un chillido metálico que se elevó en la noche, como una llamada a la cena, para todos los muertos vivientes. «Maldición», dije sin perder tiempo. Golpeé el cristal de la ventana delantera. Con el codo se hizo añicos al instante, metí la mano y saqué una escopeta y una pistola reglamentaria de 9 milímetros. Agarré la escopeta con ambas manos y puse la pistola en mi cintura. Me giré hacia los demás. «Corran al hospital». Los alaridos comenzaron a surgir de todas las direcciones. Pasos apresurados y gruñidos inhumanos resonaron por las calles. Corrimos a toda prisa cuando algo nos hizo estremecernos. Algo más se oyó. Entre ese caos, algo diferente. Un rugido grave, gutural, antinatural. Nos detuvimos instintivamente. Miramos en la dirección del estruendo, tratando de localizar el origen de aquel grito monstruoso. Y entonces lo vimos. Primero, un auto salió despedido por los aires, dando volteretas hasta estrellarse contra un edificio y desmoronarse en un amasijo de metal retorcido. Luego, entre la horda de zombies que avanzaba por la calle, emergió esa cosa. Era enorme. Su piel parecía gruesa, endurecida como cuero viejo y agrietado. Sus brazos eran monstruosamente desproporcionados, casi tan anchos como su torso. Los usaba para correr con una brutalidad salvaje, empujando, aplastando y arrancando de su camino a cualquier infectado que se interpusiera. Los autos a su alrededor eran meros obstáculos que lanzaba como si fueran latas vacías. El horror nos paralizó, murmuró Nathan con los ojos bien abiertos. La criatura venía directo hacia nosotros como un animal que detecta a su presa. ¡Corran!, gritó Nathan, rompiendo el hechizo del terror. Todos lo hicimos. No llegaríamos a la entrada del hospital, ya que la criatura avanzaba en esa dirección. Entonces, doblamos antes, y Nathan dijo: «Por aquí síganme». No nos detuvimos. Llegamos a un callejón al costado del hospital. Una escalerilla de emergencia se alzaba a nuestro alcance. «Suban rápido», ordenó Nathan. Los jóvenes treparon primero mientras yo sacaba la escopeta y cubría la retaguardia. «¡Sube ahora!», le dije a Nathan. Él comenzó a trepar rápidamente. Los infectados nos alcanzaron. Apunté y disparé un cráneo. Estalló en pedazos. Otro cuerpo cayó retorciéndose. Pero entonces, la mole de furia y carne dobló la esquina. Apunté directamente a su pecho y disparé. No hubo reacción. Solo pareció enojarlo aún más. Soltó un rugido gutural y cargó contra mí. Subí la escalera con rapidez, sintiendo el peso del miedo en mi pecho. Justo cuando estaba por alcanzar el balcón, el monstruo saltó con una fuerza descomunal y golpeó la base de la escalera con un impacto brutal. Sentí el metal doblarse bajo mis pies. La estructura se vino abajo y yo con ella solté un grito y me impulsé en el aire extendiendo la mano en un último intento desesperado por no caer en el último instante.
Nathan me atrapó con ambas manos y me levantó hasta ponerme a salvo. Jadeando me desplomé sobre el balcón mientras abajo el monstruo se recuperaba del impacto de los escombros. Y la escalera sobre él, rápidamente entramos al hospital desde el balcón. Las luces parpadeaban, pero aún había electricidad. El zumbido de los fluorescentes rotos y el intermitente chisporroteo de los cables caídos le daban al lugar una atmósfera inquietante. Nos movimos por los pasillos desiertos hasta encontrar una oficina administrativa. Nathan la revisó rápidamente y nos aseguramos de que estuviera vacía. Antes de atrancar la puerta, se hizo un silencio y nos tomamos un momento para recuperar el aliento. Fue entonces cuando la chica habló. Gracias por salvarnos. Dijo con voz entrecortada. Soy Mia, él es mi hermano Ellis. Asentí William y él es Nathan. ¿Qué hacían ahí fuera Mia? Suspiró. Escuchamos el mensaje del helicóptero. Decían que rescatarían a los sobrevivientes en el techo del hospital. Así que intentamos llegar, pero nos topamos con un grupo de esas cosas. Lo único que pudimos hacer fue meternos en un auto y atrincherarnos. Ellis bufó. Te dije que era una mala idea si nos quedábamos en donde estábamos. Estaríamos muertos, replicó Mia fulminándolo con la mirada. Bajen la voz. Demonios, no tengo idea de cómo siguen vivos. Nathan los interrumpió con un tono cortante. El ambiente se tensó de inmediato. Nadie dijo nada por un momento. Finalmente saqué un par de barras de proteína de mi mochila y se las extendí. Coman algo. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Antes de que el rescate llegue. Tenemos que estar en la azotea. Cuando eso suceda. De pronto, Nathan se levantó y caminó hacia un rincón de la sala con una expresión de sorpresa. No jodas. Susurró con una sonrisa. Lo miré. Bueno, no es whisky, pero es algo. Nathan señalaba una cafetera en una pequeña mesa de oficina, expreso italiano o cappuccino, Will. Preguntó con ironía. Suspiré una risa. Un café negro. Está bien, amigo. Nathan sirvió el café en 4 vasos desechables y los repartió. Era casi un lujo, en un mundo que se caía a pedazos. Por un momento nos sentimos como personas normales, compartiendo un café en una madrugada. Cualquiera me apoyé contra un escritorio y revisé la escopeta casi vacía, 2 cartuchos y la 9 milímetros. Suspiré y miré a mi alrededor en busca de algo útil en la pared. Un extintor rojo colgaba de su soporte, lo descolgándolo en mis manos. «Sí puede servir», murmuré. Me giré hacia los demás. «¿Saben usar armas de fuego?» Ellis asintió. «Sí, Mia». También asintió. Nuestro padre solía llevarnos al campo a practicar tiro, cuando éramos adolescentes. Por un momento pensé en ello. Vaya padre. Pero ahora en este mundo podrido y sin ley, esa lección podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No dije nada. Solo asentí y volví a cargarla. 9 milímetros. Le entregué el matafuegos a Ellis y a Mia. La escopeta la miré y le dije, último recurso, es muy ruidosa. Intenta quedarte en el medio. Mia asintió, apretando la escopeta contra su pecho. Luego me giré hacia los demás. Bien, pongámonos en marcha. Me acerqué a la puerta y espié a través del pequeño ventanuco. Nada, solo sombras provocadas por el parpadeo fluorescente. Intentaremos el elevador. Susurré. Si funciona, nos ahorrará subir piso a piso y evitaremos a todos los cabrones. Nadie discutió. Salimos en fila avanzando con cautela por los pasillos. La poca iluminación hacía que las sombras bailaran en las paredes. Todo lucía como si un huracán hubiese pasado por allí, dejando solo escombros y rastros de lo que una vez fue un hospital en funcionamiento. El ascensor estaba al fondo del pasillo. Seguimos moviéndonos con pasos calculados hasta que pudimos llegar a él, sin problemas. Presioné el botón y, para mi alivio,
Las puertas se deslizaron abiertas. Entramos de inmediato. Nathan apretó el botón del último piso y con un suave chirrido mecánico, las puertas se cerraron. Los números parpadeaban en la pequeña pantalla digital, ascendiendo lentamente, como si contaran los segundos, hacia la salvación, o hacia algo mucho peor. El motor del elevador zumbaba de forma casi imperceptible, y dentro del cubículo el aire se volvía cada vez más denso. Esperamos con los músculos tensos y la respiración contenida. Un sonido suave anunció la llegada. Finalmente las puertas se deslizaron con un chirrido, revelando un pasillo en penumbras. Habíamos quedado a un piso antes de la azotea. Me asomé con cautela. La escena frente a mí era una imagen de pesadilla. Infectados deambulaban lentamente, tambaleándose sin rumbo fijo. Algunos estaban encorvados, otros recostados contra las paredes. Como en un estado de reposo, vestían batas blancas manchadas de sangre, uniformes de enfermería desgarrados o pijamas de hospital convertidos en trapos sucios. Médicos, enfermeros, pacientes ahora reducidos a criaturas sin alma atrapadas. En un cuerpo que se negaba a morir, el pasillo era largo y angosto, con salas a los lados. Muchas puertas estaban abiertas, dejando ver camas revueltas, monitores en silencio y equipos médicos desperdigados por el suelo. Camillas volcadas bloqueaban el camino con sábanas ensangrentadas, colgando de los costados. Probablemente hubiera sido el piso de terapia intensiva la escalera de emergencia. Estaba al final del pasillo para llegar hasta ella. Tendríamos que atravesar esa pesadilla. Las luces del pasillo parpadeaban erráticamente, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes manchadas de sangre y suciedad. El zumbido intermitente de los fluorescentes se mezclaba con el gruñido bajo de algunos infectados, creando una atmósfera de pesadilla. Nathan fue el primero en moverse. Cuchillo en mano, se deslizó detrás de un infectado y con un movimiento certero, hundió la hoja en la base del cráneo. La criatura se desplomó y ese sonido pareció alertar a los demás. Ellis y yo avanzamos a su lado. Un infectado giró la cabeza hacia mí, los ojos opacos y la boca entreabierta, dejando escapar un gemido gutural. No le di tiempo a reaccionar. Le partí la mandíbula con un golpe de bate, el crujido del hueso, resquebrajándose. Fue seguido de un segundo impacto. En la sien cayó inerte. De repente algo frío y pegajoso me sujetó el tobillo. Un tirón brusco me hizo perder el equilibrio y caí de espaldas con un golpe seco. Un infectado se arrastraba hacia mí. Sus uñas amarillentas y deformes se clavaron en mi bota, mientras su boca se abría y cerraba con desesperación, buscando carne. Antes de que pudiera reaccionar, un impacto metálico retumbó en el pasillo. El cráneo del infectado se hundió de golpe y su cuerpo se desplomó. Parpadeé y sostenía el matafuegos con una media sonrisa en el rostro. «Gracias, muchacho», dije tomando su mano mientras me ayudaba a levantarme. No hay problema, viejo, respondió con un destello divertido en los ojos. Me puse en pie y seguimos avanzando manchados de sangre, pero vivos. Llegamos a la escalera de emergencia, la subimos y finalmente alcanzamos el techo. Aire fresco. Cielo oscuro. Habíamos llegado. El techo del hospital era aún más amplio de lo que había imaginado. Desde allí, la ciudad en ruinas se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Columnas de humo se alzaban entre los edificios. El fuego iluminaba las calles en un resplandor infernal y miles de infectados deambulaban sin rumbo como hormigas en un hormiguero destrozado, el fin del mundo. Pensé, nos movimos entre ductos de ventilación y estructuras metálicas hasta llegar a una casilla con luces encendidas adentro, una mesa cubierta de mapas y documentos militares. Sugería que el lugar había sido usado como puesto de control.
Algunas armas descansaban contra la pared. Todo indicaba que quienes estuvieron aquí se fueron con prisa. Nathan se acercó a una radio y deslizó los dedos por los controles. Esto parece una radio militar. Me acerqué y asentí. Es una UHF de corto alcance, si dejaron la frecuencia correcta. Podríamos comunicarnos con su base. Nathan me miró con curiosidad. ¿Sabes de radios? Tomé el micrófono y presioné el botón de transmisión. Estuve en servicio hace tiempo. Llevé el micrófono a la boca y hablé confirmación de canal. Aquí, Hospital Santa María. ¿Alguien me oye? Cambio. Solo silencio. La radio emitía un zumbido bajo, como si despertara lentamente. Conté los segundos en mi cabeza. Volví a repetir. Aquí, Hospital Santa María. ¿Alguien me oye? Cambio finalmente. Una voz se filtró entre la estática. Aquí base, identifique ese cambio. Intercambié una mirada con Nathan antes de responder. Soy William Overbeck. Estoy con otros 3 supervivientes en el techo del Hospital Santa María. Podrían enviar un helicóptero de rescate cambio. Drenia. Silencio. Finalmente la radio. Volvió a sonar afirmativo. William, enviaremos un pájaro. Llegará en 15 minutos. Manténganse a salvo y esperen. La llegada cambio y fuera. Solté el micrófono y exhalé 15 minutos. Solo teníamos que aguantar 15 minutos más. Por fin saldríamos de aquí, hasta que un ruido seco me alertó. Giré justo a tiempo para ver cómo un infectado se abalanzaba sobre Ellis y lo sujetaba por el cuello con una fuerza brutal antes de que pudiera reaccionar. Un disparo retumbó en la azotea. La cabeza del infectado estalló en una nube de sangre y fragmentos de hueso. Ellis cayó de rodillas jadeando. Mia sostenía una pistola con ambas manos, su respiración agitada. ¿Estás loca? Casi me matas de nada, hermanito. El eco del disparo se desvaneció, y luego allí 2 inhumanos habían infectados en el techo. ¡Tomen armas!, grité. Vamos a defendernos hasta que llegue el rescate. Cada uno tomó lo que pudo. Nathan se guardó una pistola en la cintura y sacó su propio rifle. Ellis tomó una escopeta. Mia tomó 2 pistolas y yo tomé un fusil de asalto. Corrimos hacia una zona elevada, una plataforma de carga con cajas y barriles metálicos que serviría como cobertura. Los primeros infectados surgieron de entre los escombros. Disparé 2 veces alcanzando a uno en el pecho, pero no cayó. Nathan lo remató con un tiro limpio a la cabeza. Ellis esperó a que se acercara y disparó a quemarropa. El impacto lanzó a un infectado hacia atrás, como un muñeco de trapo. Mia más atrás. Disparaba a los que intentaban trepar hasta nosotros uno a uno. Los infectados fueron cayendo. El estruendo de los disparos fue apagándose poco a poco, hasta que solo quedaban 2 o 3, retorciéndose a los que liquidamos con tiros precisos. Tomé aire intentando calmar mi pulso. Entonces, Ellis apunta con un dedo y dice: Hey, miren, a ese lo vi un infectado diferente. No corría como los demás, no nos atacaba. Caminaba lentamente por el borde del edificio, con una camisa de fuerza que mantenía sus brazos atados al torso. Su cabello largo y sucio le cubría el rostro. Quizá era sordo. Entonces levantó la cabeza y nos vio un escalofrío. Me recorrió la espalda. En ese instante abrió la boca de una forma imposible. Su piel se desgarró desde las comisuras hasta las mejillas, dejando al descubierto un abismo de dientes irregulares. El grito que lanzó no era humano. Un chillido agudo y ensordecedor nos golpeó como una explosión. Llevé las manos a mis oídos y caí de rodillas al igual que los demás. Mi cráneo ardía como si cuchillas invisibles perforaran mi cerebro. Entonces, silencio, un segundo de vacío absoluto, y luego un rugido colectivo, un eco de muerte.
el alarido de cientos de infectados. Respondió al llamado, me incorporé tambaleante y corrí. Hacia la cornisa los vi, eran cientos. Entraban al hospital, trepaban unos sobre otros como una ola imparable de carne podrida y rabia inhumana. Y antes de que pudiera prepararme para eso, lo escuché. De entre los infectados a varias manzanas de distancia, la masa colosal de carne desgarrada y músculos avanzaba con furia hacia el hospital. Los infectados en su camino no eran aliados, eran obstáculos. Los apartaba, los aplastaba contra el pavimento, los lanzaba contra los muros con una brutalidad ciega. Al llegar a la base del hospital, hundió sus manos en la pared de concreto y empezó a trepar cada movimiento. Arrancaba pedazos de estructura. Sentía el impacto en mis pies. ¿Qué es eso? Preguntó Ellis con voz tensa. No respondí, solo los miré con seriedad y dije, prepárense rápidamente. Recargamos nuestras armas y tomamos posiciones. Mientras la horda rugía en el edificio, miré mi reloj y dije, 5 minutos. Solo tenemos que aguantar 5 minutos más.